y cerrar la comparecencia. Así que nada, agradeciéndole que esté aquí, comienza su tiempo, puede empezar. Muchas gracias. Muchas gracias a sus señorías por esta invitación que permite exponer a la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño su punto de vista sobre una posible ley de enseñanzas artísticas. Lo que hacen nuestros centros es formar profesionales para las industrias creativas, un concepto relativamente novedoso que se formó en los años 90, en el que se definieron distintas áreas de actividades que tenían que ver sobre todo con los derechos de autor. En definitiva, lo que hacemos es formar en el arte y el diseño, que son actividades que se basan en la creatividad, la habilidad y el talento individual, para crear riqueza y empleo mediante el desarrollo de la propiedad intelectual. En la actualidad hay algo más de 80 centros de artes plásticas y diseño públicos en España. En su mayoría están gestionados por las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta y Melilla, que dependen del Ministerio de Educación. Hay también numerosos centros privados y otros gestionados por diputaciones y ayuntamientos, especialmente en Cataluña, que forman una red bastante amplia. En estas escuelas se imparten dos niveles de enseñanza. Enseñanzas artísticas profesionales, que otorgan titulaciones de ciclos formativos, y enseñanzas artísticas superiores, que otorgan títulos de grado y máster. Bueno, las escuelas están casi todas ellas ubicadas en edificios de cierta relevancia histórica. En el siglo XXI no se han construido muchas, algunas tienen una antigüedad de 200 años, pero bueno. Estas son las escuelas, que nos lo vamos a saltar, lógicamente. Todas las enseñanzas que imparten incluyen formación en el ámbito profesional, un proyecto final orientado al desarrollo de sus competencias y participan en el programa Erasmus. En la actualidad, las escuelas públicas imparten alrededor de 20 másteres acreditados por ANECA y otras agencias autonómicas de evaluación. Estas son las relaciones de los másteres que se imparten en la actualidad, por si, en fin, pueden tener algún interés en verlas. Desde el año 2000, cuando se produjo la definitiva transferencia a las comunidades autónomas y terminó lo que se llamaba el territorio MEC, las comunidades autónomas han organizado estas enseñanzas en distintos tipos de centros. Hay esencialmente tres variantes. La primera son las escuelas de arte, que imparten enseñanzas artísticas profesionales y, en algunos casos, bachillerato de artes. Debe haber unas 20 y tantas. Hay el segundo grupo, lo forman las escuelas superiores, que imparten únicamente enseñanza de grado y máster, tanto sea diseño, cerámica, vidrio y restauración y conservación de bienes culturales. Y por último están una figura un poco especial, que son las escuelas de arte y superiores de diseño, que son las más numerosas, en torno a 40 y algo, y que imparten al mismo tiempo enseñanzas profesionales y enseñanzas superiores, incluido también el máster. Hay tres tipos de docentes: catedráticos de artes plásticas, de los que no hay muchos porque en las últimas décadas ninguna administración ha tenido mucho interés en convocar oposiciones; profesores, que son los más numerosos; y maestros de taller, que sería una figura equivalente al profesor técnico de formación profesional. Al contrario de lo que sucede en música y artes escénicas, que tienen separados sus centros en superiores y profesionales, en nuestro caso gran parte de nuestros docentes imparten docencia en ambos niveles de enseñanza. ¿Cuáles son los problemas de nuestras enseñanzas, los más acuciantes o los más llamativos? Bueno, el primero de ellos es que desarrollan su actividad en un régimen de enseñanza secundaria que no es el más adecuado para llevar a cabo sus objetivos. Esto es muy preocupante, sobre todo en el caso de la enseñanza superior, porque no permite un régimen con suficiente autonomía para firmar convenios y acuerdos con instituciones privadas y públicas, y sobre todo porque no facilita la investigación, en la medida que las cargas horarias de los docentes no dejan tiempo para hacer mucho más de lo que hacen. Más problemas. Las enseñanzas artísticas profesionales no están incluidas en el INCUAL. El INCUAL es el Instituto de las Cualificaciones Profesionales, que es el que establece una comparación entre las titulaciones que otorga la enseñanza profesional y determinadas actividades laborales. Eso quiere decir que nuestros alumnos están en desventaja frente a los alumnos titulados de FP, cuando tienen que acudir muchas veces a alguna convocatoria en la que esa cualificación es necesaria. Por otra parte, hasta el año 2011, cuando España entra en el espacio europeo de educación superior, los ciclos formativos se adaptan al sistema de créditos ECTS.
era una obligación y es un objetivo. Hasta el año 2011 se reformaron varias familias de ciclos formativos, pero en ese año se paró y no se han vuelto a reformar. La consecuencia es que en la actualidad se están impartiendo enseñanzas LOCSE en muchos centros de enseñanza de España, de escuelas de arte y escuelas de arte y superiores de diseño, que tienen los títulos 25 años, porque corresponden a la LOCSE, una ley ya derogada. Un último problema es la canibalización que sufren nuestras enseñanzas de otras del sistema público. La principal es de formación profesional, que está ofertando planes de estudio, ciclos formativos que pretenden ser o que quieren pasar por artísticas con el objetivo de captar alumnos y sin unos instrumentos suficientes para dar respuesta a esa necesidad. En las últimas fechas también, pues, algunos institutos de enseñanza secundaria han empezado a impartir ciclos formativos cuando su administración lo que podría haber hecho en ese caso es haber creado una escuela de arte en esa ciudad en la que quería impartir estas enseñanzas. La necesidad de las reformas es evidente. En el caso de nuestras escuelas, las reformas generalmente han llegado siempre tarde. Las escuelas tienen una existencia muy antigua, algunas desde el siglo XVIII, pero la primera reorganización se hace en 1900, en enero de 1900, poco antes de que se cree el Ministerio de Instrucción Pública. Y hacen una reforma, denominan las escuelas de una manera y hacen unos planes de estudio. La consecuencia es que solo 10 años después vuelven a hacer otra reforma, porque aquella no había funcionado. Es muy interesante leer el preámbulo de ese Real Decreto firmado por el conde de Romanones, que no sé si lo escribiría él, en el que más o menos viene a pedir disculpas de que no están acertando. Dice, no sabemos qué hacer muy bien con esto. No tenían una idea clara de cuál era la función de las escuelas o cómo se podían incluir dentro del sistema, y eso era, desde luego, un serio problema. En 1910 se hace un nuevo plan de estudios. Pero claro, lo más sorprendente es que el plan de 1910 está en vigor hasta 1963, en que Lora Tamayo, el ministro de Educación, decide cambiarlo. Estuvo completamente ajeno a todas las innovaciones que estaban sucediendo en el mundo, la Bauhaus, la Hochschule-Gestaltung de Ulm, el movimiento del Basic Design, y a las transformaciones sociales que estaba sufriendo el país. España estaba creciendo en aquellos años a un ritmo acelerado dentro de los países de la OCDE. Es verdad que un desarrollo algo desordenado, pero que cambió por completo las estructuras del país. Lo que sucedió es que cogió a las escuelas con el pie cambiado, la reforma. Es decir, había cambiado el mundo y las escuelas seguían prácticamente en 1910. Eso dejó un enorme vacío que fue ocupado por algunas escuelas privadas de diseño, que es verdad que durante mucho tiempo no estuvieron autorizadas a impartir títulos oficiales, pero también sucedía que la propia administración, el Ministerio de Trabajo, creó las universidades laborales, que también entraban en ese terreno y que, por otra parte, al final pues terminaron muriendo a finales de los años 80 porque dejaron de cumplir su función. La ley del 70 intentó convertir estos centros, algunos de ellos, en escuelas superiores, pero esa parte de esa disposición transitoria nunca se llevó a la práctica. En realidad, el sistema que tenemos ahora viene derivado de la LOCSE del año 90, en el que se introdujeron los cuerpos nuevos, se reestructuraron las escuelas y se permitió que se impartieran enseñanzas, titulaciones equivalentes a diplomado universitario, que eran enseñanzas superiores, lo que dio también pie a que se crearan algunas escuelas superiores. En el año 2006, con la LOE, se incorpora al Espacio Europeo de Educación Superior, se imparten ya las enseñanzas superiores en grados ETTS y se imparten enseñanzas de grado y máster a las que antes hemos hecho referencia. ¿Cuál es nuestra posición ante una posible ley? Bueno, lo primero, la necesidad de los cambios no evita la incertidumbre, y tanto de los alumnos como de los docentes, y desde luego también, pues, en muchas ocasiones despierta muchas dudas y pocas certezas, pero ya hemos hablado de la necesidad de esa reforma. En primer lugar, aunque la ley nace con el propósito sobre todo de reubicar las enseñanzas superiores, las enseñanzas artísticas superiores, para darles un marco más adecuado, la ley no puede dejar de tener en cuenta a las enseñanzas profesionales y debe de ocuparse de ellas en alguna medida. No hay que olvidar que en 2011, con la aprobación del MECES, el Marco Español para la Educación Superior, incluyó a los ciclos formativos como un nivel más, junto al grado, el máster y el doctorado. En cuanto a la gestión, es necesario un ámbito que equipare la gestión de las enseñanzas superiores a la educación universitaria, que habilite la investigación de los docentes, que permita el desarrollo del doctorado en colaboración con las universidades, como ya está previsto en las leyes en vigor. Ello implica un régimen distinto, quizá órganos de gobierno también diferentes, más adecuados a esta situación. Como recordaba Klaus Krippendorf, que ha fallecido hace poco,
No es posible dar forma a una disciplina académica si no se cuenta con ámbitos de investigación propios que eviten sobre todo la colonización de espacios de otras especialidades. Como antes también se ha indicado, el desarrollo de estos centros ha sido tan diverso que no debe imponer una reforma que obligue a cambios drásticos. Las escuelas, sobre todo las escuelas de arte y superiores de diseño que hay ahora en España, tienen una función social muy importante en las ciudades en las que están, en el entorno productivo en el que funcionan, y yo creo que es necesario un proceso gradual de transformación, que como en el caso de estas escuelas que estoy comentando, que imparten tanto enseñanzas profesionales como enseñanzas superiores, sean respetadas porque están ofreciendo una respuesta importante a una demanda social real. Se ha hablado también en los debates que siguieron a la aparición del documento base de la posibilidad de crear estructuras que integren centros. Ya existen en la Unión Europea y han servido sobre todo para crear una alternativa a la limitada visión de la enseñanza universitaria, demasiado elitista y con unos ratios que en el caso de España no son los más adecuados para quizá nuestras enseñanzas. Por otra parte, la adscripción de los centros a las universidades está prevista ya en la ley y consideramos que puede ser una opción, pero que nunca debería ser una imposición. Es necesario contar, sobre todo, con medios técnicos y humanos para llevar a cabo de manera efectiva los objetivos que tienen estas enseñanzas. Pues los intercambios internacionales, las universidades tienen equipos bastante formados, dedicados exclusivamente a esos temas, que pueden abarcar muchas más movilidades y hacerlas con mayor eficacia. Aquí es un asunto que depende de la voluntad de los docentes. Y algo similar tiene que suceder con las infraestructuras tecnológicas, los sistemas de inserción laboral y la gestión de calidad. En cuanto a las enseñanzas, lo que sí ha quedado demostrado es que el Real Decreto, el 1614, que se promulgó en 2009, que establecía el marco de las enseñanzas superiores, necesita una clara actualización. Como evaluador en varias agencias de acreditación, en ANECA y otras agencias que estuve durante varios años, pude comprobar la rigidez que suponían los planes de estudio generados a partir de un Real Decreto. En realidad seguimos con los planes de estudio que se aprobaron en el año 2010. Recuerdo que, por ejemplo, no podíamos hacer másteres en la modalidad online cuando las universidades ya tenían esa opción. Tampoco sabemos por qué razón nuestros alumnos no acceden a determinadas becas. No me refiero al sistema general de becas, sino a otras específicas. Creo que si su preparación es reconocida en el ámbito profesional, por las empresas, por las instituciones, debería tener un reconocimiento similar por parte del propio sistema educativo. En cuanto a los docentes, por mucho que la tecnología pedagógica cambie y por mucho que haya nuevos dispositivos y otras formas de enseñar, la enseñanza presencial, el contacto de los profesores es muy importante. Es necesario que las condiciones en las que imparten las distintas enseñanzas, ya sean profesionales o superiores, sean adecuadas a la complejidad de las mismas, y ello puede obligar quizá a reformar los cuerpos docentes actuales, que es una idea que se ha barajado desde que este tema ha salido a debate. Pero tampoco debe de olvidarse que el sistema actual de enseñanza superior al margen de la universidad, que más o menos aparece a mediados de los años 90, ha funcionado gracias al esfuerzo de los docentes, que dedicaron mucho tiempo para atender una enseñanza nueva, más exigente y que ha respondido a las necesidades del país. Y en este sentido, sí quiero recordar la importancia que tienen los maestros de taller en este sistema educativo, por su aportación a muchas de las especialidades que nosotros impartimos. En fin, por ese motivo, cualquier propuesta que se haga para crear cuerpos docentes diferenciados para la enseñanza superior debe evitar generar conflictos innecesarios que sean difíciles después de manejar. El acceso a estos cuerpos, en nuestra opinión, debería estar restringido a quienes han pertenecido a los cuerpos actuales. Serían necesarios procesos transitorios que hicieran también más sencillo este paso. Y, lógicamente, eso no impide que cuando sea necesario, pues las administraciones educativas, como en toda la función pública, convoquen concursos de oposiciones y estén abiertos a cualquier candidato. Sí, solo quiero terminar con una nota final, que es más bien una reflexión personal. No hace falta más que ver cómo ha cambiado nuestra vida en los últimos 20 años para comprender la importancia que la tecnología ha tenido en las actividades humanas. Si el comercio electrónico y la nueva gestión pública son posibles, es porque el diseño pudo sacar Internet
de un armario donde estaba prácticamente escondido y convertirlo en una herramienta de interacción social. En realidad, muchas de las profesiones actuales no existían en el año 90. Pero por ese mismo motivo, esta tecnología ha producido una transformación de la actividad económica que ha revitalizado actividades que no son digitalizables. En tal sentido, el poder de lo matérico, de la presencia humana, sigue siendo muy importante y todas esas actividades están ligadas a las artes aplicadas y a los quehaceres artísticos. Han dado un nuevo impulso a profesiones que parecían olvidadas. Y en todos estos procesos, las industrias creativas vinculadas a las artes plásticas y el diseño necesitan la formación de profesionales capaces de contribuir al crecimiento económico del país y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, señor Vega, por la preparación de su intervención sobre las artes plásticas y el diseño. Y continuamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios. Tendrán 3 minutos de tiempo cada uno y al finalizar, como le dije al inicio de su comparecencia, tendrá 10 minutos para responder. ¿Se han contestado todos después? Después, al final. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación, el primer grupo en hacer la intervención será el grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu, la señora Puzueta Fernández, que no está. Pues pasamos al siguiente. Será el grupo parlamentario vasco, la señora Gorospe Elezcano. Gracias, presidente. Gracias, señor Vega, por su comparecencia, por colaborar con este grupo de trabajo en la elaboración de la futura ley. Brevemente, 3 preguntas. Una que le he formulado al compareciente anterior y un poco enlazando con 2 aspectos que usted mencionaba en su intervención. Una, la incertidumbre que estaba generando todo este proceso de elaboración de la ley a aquellos colectivos y centros que se van a ver afectados. Y hablaba usted también de que no debía imponerse una reforma que obliga a cambios drásticos, sino que fuera algo que vaya a realizarse de forma gradual. ¿Ha tenido usted oportunidad de trasladar sus inquietudes y sus propuestas al Ministerio, que es quien está haciendo los trabajos en este sentido? Y si cree usted que sus demandas van a verse satisfechas o bueno, pues si nos puede dar algo de información en cuanto a esta interacción. En segundo lugar, me gustaría preguntarle. Antes también mis compañeros se han referido a que a lo largo de esta legislatura se han elaborado leyes en el ámbito pues, de la formación profesional o también la ley orgánica de universidades, que aún le falta el último visto bueno, pero bueno, está elaborada. Se referían antes a que desde el sector de las enseñanzas artísticas lo que querían era normalizar su situación. No sé si hay aspectos de estas nuevas leyes que se han planteado que a ustedes les puedan parecer interesantes para ser incorporadas en la nueva ley que ahora vamos a trabajar. Sin más, agradecerle su intervención. Muchas gracias. A continuación, no ha llegado el grupo. Vale. Bueno, pues a continuación intervendrá por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común el señor Menarca. Gracias, presidente, y buenas tardes, señor Vega, y también gracias por su exposición y por las explicaciones que nos hacía. A mí me han quedado claros de su intervención, o he querido identificar 2 aspectos que creo que son fundamentales a la hora pues, de abordar el futuro de esta ley. Uno es la variedad de realidades que tenemos en el marco de las enseñanzas artísticas y, por tanto, eso va a conllevar una complejidad, ¿no?, a la hora de poder diseñar una ley que haga frente pues, a los retos que tiene el sistema educativo en el ámbito de las enseñanzas artísticas en España. Y el segundo, que usted también lo decía, la falta de empuje histórico que hemos tenido en cuanto a la normativa en el sistema educativo español y que esperemos que esta ley sirva para acabar con esa falta de empuje. Yo quería situarle 4 preguntas de forma muy rápida. Usted situaba también el tema del sistema de becas. Es uno de los elementos que más preocupa al Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem para ver de qué manera garantizamos el acceso, sobre todo a aquellas familias, a aquellos alumnos que están en una situación pues, más complicada desde el punto de vista también económico, y quería saber si ustedes
ustedes habían trabajado alguna idea que pudiera poner en común en esta comisión. El segundo es que entendemos que la ley debe abrir la posibilidad, como usted decía, de implantar estructuras curriculares que sean específicas y que sean también de innovación docente, y quería saber qué grado de importancia le dan a ustedes pues, a esta flexibilidad que deba de tener el futuro currículum educativo en este ámbito. El tercer aspecto, que creo que sí que genera una complejidad importante, es el del cuerpo docente, que usted también ha hecho referencia. Aquí yo creo que tenemos que ver cómo combinamos la regulación de los diferentes cuerpos que ya existen, los requisitos para ser docentes, y me gustaría saber su opinión, y evidentemente también la necesaria formación inicial que tiene que tener el profesorado de las enseñanzas artísticas. Y por último, en relación a la alerta que usted nos hacía, que nosotros tomamos nota, entendemos que la ley debe establecer situaciones transitorias para ir adaptándonos o para ir adaptando el marco de forma paulatina. Y me gustaría saber, señor Vega, de estas situaciones que necesitan un margen de transitoriedad para poder adaptarse, ¿cuál de ellas ustedes desde su entidad priorizarían? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mena. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Trías Gil. Hola, buenas tardes. Gracias por la comparecencia. Queríamos saber, en primer lugar, qué interlocución ha tenido con el Ministerio de Educación previa a la comparecencia en esta comisión y si han podido participar activamente de los trabajos, porque este es el primer trabajo que se hace propiamente desde la comisión con el resto de diputados parlamentarios. De su intervención quería preguntarle sobre algunas cuestiones. Ha comentado que hay pocos catedráticos por la ausencia de convocatorias y al mismo tiempo también ha dicho que hay una necesidad de ámbitos de especialización propios para no ser colonizados por otras especialidades. Entiendo que está unido, también que nos explique un poquito por qué no se hacen esas convocatorias. Y luego también ha hablado de, a pesar de que ha dicho ustedes como que estas enseñanzas no están incluidas en el INCUAL, por otro lado el riesgo de ser canibalizados por la formación profesional. Entonces, ¿qué relación, si tienen alguna propuesta concreta para ver cómo puede ser la relación óptima con los estudios de formación profesional y cada uno conservando su singularidad? También ha hablado al final de la importancia de los maestros de taller, que si puede desarrollar esta idea, que me parece muy, muy importante. Me ha gustado mucho esta parte final, donde ha hablado de la importancia de lo presencial y de que hay cosas que no son sustituibles por la digitalización. Entonces, eso sí lo pudiera desarrollar. Y luego, hombre, la sensación, la verdad, que de su intervención es que ha habido una gran dejadez en este asunto a lo largo de las décadas. Entonces, ¿qué soluciones, aparte de esta ley? Porque luego también ha hablado usted de que, hombre, que no se quede a medias, ha dicho, ¿no? Ha dicho algunas reformas planteadas por otras leyes no han llegado a tener su plasmación en normas de menor rango y han dejado los cambios a medias. Yo lamento decirle que esta tiene pinta de que va a ser así, porque esto se está haciendo de forma urgente después de décadas de retraso, a toda prisa antes de que acabe la legislatura. No sé yo hasta qué punto se va a llegar a desarrollar esos reales decretos cuando todavía no tenemos ni el texto del anteproyecto, cosa que normalmente cuando se invita a los comparecientes es sobre un anteproyecto de ley, no sobre un documento base publicado hace meses. Entonces, bueno, ahí vamos. Gracias. Muchas gracias, señora Trías. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Castillo López. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, comienzo mi intervención, como no puede ser de otra manera, agradeciéndole al señor Vega Pindado su presencia hoy aquí, máxime cuando nos consta que su profesionalidad y su conocimiento de las escuelas nos pueden trasladar una voz acreditada y con credibilidad para las modificaciones que deberá contemplar ese proyecto de ley de enseñanzas artísticas que, como bien decía mi compañera, la señora Trías, todavía no conocemos esa última versión, el contenido que tiene. Bueno, se han hablado de muchas cosas y probablemente no me dé tiempo a hacer frente a todas ellas,
Pero sí que estamos de acuerdo con usted que esta ley debería contemplar la gran variedad de realidades que tiene las enseñanzas artísticas. Y comenzó preguntándole la cuestión más sencilla. ¿Considera que con esta ley se van a resolver los retos y las necesidades en las enseñanzas artísticas? Usted, que probablemente haya participado de ese grupo de trabajo o que haya podido ver ese proyecto, ¿cree que este proyecto realmente va a dar solución a todos esos problemas que nos exponía y a otros muchos que seguro que no le ha dado tiempo a hacernos llegar? Y hablan ustedes mucho de esa equiparación con la educación universitaria. El anterior ponente lo hacía, usted ha hecho algunas referencias a ello de forma mucho más discreta, ¿no? Pero sí que hablan de los cuerpos docentes diferenciados. Hablan de una evaluación no traumática, de que haya una cierta transitoriedad, pero que son necesarios nuevos cuerpos de profesores y catedráticos, tanto en las enseñanzas artísticas superiores como en las enseñanzas artísticas profesionales. Y a esto lo linko también con esa necesidad que han puesto ustedes encima de la mesa sobre esa investigación que sea reconocida, que les permita tener tiempo para investigar, que les permita participar en proyectos, hacer acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas para poder desarrollarlo. Estamos de acuerdo con todo eso, pero usted, que ha participado en procesos de acreditación, lo que considera es que hay que hacer una nueva regulación de todos esos profesionales que tengan que acreditarse igual que se acredita un profesor universitario y tengan que demostrar su capacidad docente, su capacidad investigadora, porque quieren más derechos, pero también tendrán que tener alguna obligación asociada a esos derechos, ¿no? Igual que un profesor universitario tiene que, de alguna manera, demostrar su capacidad docente y su capacidad investigadora, y con unos porcentajes diferentes en función de qué cuerpo va a ocupar. En el documento, al cual le agradecemos a usted que nos haya hecho llegar, porque nos ha permitido hacerle preguntas con mucha más estructura, hablan ustedes también de un campus de las artes, hablan de alguna manera de que las estructuras integren distintos centros, pero con libertad para, si quieren que se incluyan dentro del ámbito universitario o no. Con libertad para colaborar, pero quizá usted es un poco escéptico a incluirse dentro del ámbito universitario. Ya termino, presidente, con una última pregunta. Igual que se les ha consultado a ustedes, también se ha consultado a la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Bellas Artes. Y ellos han hecho especial énfasis en la miscelánea que hay en cuanto a que se le llama igual a los grados y los másters en el ámbito universitario, de las escuelas superiores, que no es homologable en algunos casos, hablan de calidad. En resumidas cuentas, que puede ser que tengamos un problema de variedad, un problema de variedad de escuelas, de profesionalidad, a la vez del ámbito universitario. No nos ha dicho usted nada de esas pasarelas entre las escuelas superiores y el ámbito universitario, porque puede ser una forma de colaborar entre esos dos niveles. Bueno, un poquito su opinión sobre cómo se debería de reestructurar titulaciones, nombres y escuelas. Gracias. Gracias, señora Castillo. A continuación, y ya como último turno, será para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Botella Gómez. Muchas gracias, presidente. Gracias a Eugenio Vega por su presencia aquí esta tarde en su calidad de presidente de la CEA. Y quería transmitirle que el Grupo Socialista, desde siempre, está firmemente comprometido con el apoyo, el impulso de las industrias culturales y creativas, con los sectores del diseño, con la innovación, el talento, la creatividad, con algo que usted también ha especificado, los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual, que por ahí va el futuro y por ahí está apoyando también la Unión Europea, porque entendemos que una sociedad que innova es una sociedad que progresa. Y es un progreso que tiene dos dimensiones, la función social y la función económica, con lo cual estamos tratando una perspectiva de ley que va a tener una importancia en nuestro país, de la cual somos conscientes tanto desde el Grupo Parlamentario como desde el propio Gobierno. En este caso, aunque se ha comentado por alguno de mis compañeros que daba la impresión que al ser el final de la legislatura iba a ser exprés, le puedo asegurar que, desde luego, desde la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista y con la dedicación que entendemos el Gobierno está dedicándose a ultimar el proyecto de ley, vamos a trabajarlo con los tiempos y la densidad y los requerimientos que va a merecer. De hecho,
bueno, decía la importancia para la economía porque los datos son muy alentadores para todo el alumnado que va a egresar de estos, o que está egresando ya de estos centros. Lo que tenemos que ver es que realmente sean recibidos en el tejido económico y social como se merecen. Muchas veces también nos han trasladado incluso que hay una concurrencia con otros colegios profesionales. Ya no digo el diálogo entre las escuelas y las universidades, sino que ya en una función puramente laboral, colegios profesionales de ingeniería, de arquitectura, frente a nuestros egresados en diseño, ha habido desajustes que deberíamos, y esa es la pregunta, quizás estar muy atentos también en esta ley para proteger unas enseñanzas artísticas que tienen un nivel superior. El Grupo Socialista también creemos que debemos de esforzarnos, después de más de 30 años, que se ha comentado también aquí, sin tener una regulación específica, en ser ambiciosos y ir a una regulación del siglo XXI. Esta debería ser la Ley de Enseñanzas Artísticas del siglo XXI, con todas las consideraciones que ello tiene, pues de las nuevas tecnologías, de la nueva economía y docencia digital. Usted lo ha expresado, y quizá también hay unas carencias en los centros que son acuciantes de inversión y de modernización, y también de reciclaje del profesorado en algunos casos para adaptarse a esas nuevas tecnologías. Y de ahí me gustaría ya finalmente dedicarle unas preocupaciones, más que unas preguntas, trasladar unas preocupaciones, a ver si ustedes eso lo pueden también comentar. La equivalencia entre las enseñanzas superiores artísticas y las universidades, y entre las enseñanzas profesionales y la formación profesional, nos preocupa el encaje exacto que tengamos que poder hacer en esta ley, la implantación de la enseñanza dual, los cursos online que se puedan incorporar y que nos consta que ahora también es muy dificultoso, los ciclos formativos de artes plásticas y diseño que puedan también recibir los fondos comunitarios correspondientes, con mucho cuidado, la transición de una etapa a otra en el profesorado con la creación y el desarrollo de los nuevos cuerpos docentes. Somos sensibles a este tema. La investigación, y ya voy finalizando, si nos puede también explicar que en el campus de las artes esa perspectiva integradora que usted en algún momento ha comentado y el anterior compareciente también aludió, cómo se puede concretar un poco más. Muchísimas gracias por su intervención y la constatación de que vamos a seguir trabajando intensamente para que salga la ley conforme corresponde. Muchas gracias, señora Botella. Y bueno, son muchas preguntas, pero el señor Eugenio Vega tiene ahora para contestar a los portavoces un tiempo de 10 minutos. Esperemos que le dé tiempo a contestar lo máximo posible y puede comenzar. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Voy a intentar contestar a todas ellas en la medida de lo posible. La representante del PNV preguntaba si habíamos transmitido al Ministerio nuestra preocupación por esta reforma en la medida que pudiera ser una reforma gradual. La Confederación de Escuelas de Artes Plásticas forma parte del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que es un organismo consultivo del Ministerio. Allí se debaten cosas, pero lógicamente quien decide es el Ministerio. También en respuesta a otras preguntas que han hecho sus señorías, yo no conozco el borrador y lo único que tenemos es, desde que se presentó el documento base, fue una posibilidad de presentar, como todo el mundo, pues, sugerencias, observaciones de lo que nos parecía mejor y peor, pero no sabemos hasta qué punto eso se va a formalizar en un borrador y además nos da mucho miedo, en el caso de cualquier legislación, dónde van las comas, dónde van los puntos, dónde van las mayúsculas y dónde van las negritas, y qué importancia tiene cada uno de esos aspectos en el desarrollo que después tiene sobre la norma. También hacía referencia a las otras leyes que se han planteado en esta legislatura. Es verdad que nos hubiera gustado quizá que en la Ley de Formación Profesional se hubiera incluido ya de alguna manera, aunque también reconozco que la mecánica legislativa hay algunas cosas que nos gusta hacer y no se permiten y no son posibles, pero que hubiera habido quizá una posibilidad de incorporar definitivamente a nuestros alumnos en el tema del INCUAL, porque sí que es muy decisivo para su desarrollo profesional. En cuanto a las leyes universitarias, y también haciendo... Claro, hay un problema muy complicado. El tema en el año 2016, la Comunidad de Madrid intentó un proyecto de Universidad de las Artes. Y
que se desarrollaría en el marco de la ley universitaria, no de la ley de la LOE. Y claro, y se lo planteaba así a los centros de enseñanza superiores artísticas de la Comunidad de Madrid, pero en realidad suponía simplemente que los profesores pedían la excedencia en su cuerpo y empezaban de nuevo en otro ámbito. Y tampoco tuvo una muy buena acogida por parte de las universidades madrileñas. Aquí hay un problema de un mercado en el que participan tanto centros públicos como privados por captar alumnos en unas enseñanzas que, como bien antes se ha comentado, tienen que ver con las industrias creativas y tienen mucho tirón, porque corresponden a un cambio tecnológico y social que se está produciendo y estas enseñanzas dan respuestas. Entonces, claro, hay una cierta dificultad en que las universidades pudieran estar abiertas a algún tipo de solución, porque ellas pues pretenden también mantener su propio mercado. En contestación al representante de Unidas Podemos, muchas gracias también por sus aportaciones. Nuestros alumnos están sujetos al sistema general de becas, pero hay convocatorias específicas a las que ellos no pueden participar. ¿Cuál es la solución? Bueno, simplemente que el Ministerio, y cuando digo el Ministerio no me estoy refiriendo a este Ministerio actual de esta legislatura, me estoy refiriendo al Ministerio en conjunto, que el Ministerio también, al margen de quienes en cada momento lo dirijan políticamente, es una estructura muy compleja que tiene ciertas inercias y que se arrastran desde hace décadas. Y en ese sentido hay un interés mayor por determinadas enseñanzas simplemente porque numéricamente también lo son y porque despiertan mayor impacto social. Pues la FP tiene mucho más alumnado, nosotros debemos andar en torno a 30.000 alumnos. En fin, lógicamente eso significa que el Ministerio tiende muchas veces a olvidar a los sectores menores. Pero estoy hablando de una situación que no es de ahora, que es de mucho tiempo. Claro, los currículos. Es evidente que el problema que ahora mismo el sistema que hay es el Gobierno hace un Real Decreto para todo el país, las comunidades autónomas lo adaptan en función de las posibilidades que tienen, que en realidad viene a ser pues que tienen que mantener más o menos como la mitad de sus contenidos, pero después se quedan ahí y algunos están impartiendo desde el año 2011, 2012 y han pasado muchas cosas. Entonces, claro, los centros no tienen ninguna autonomía para proponer cambios. Pueden cambiar lo que se hace en las aulas, pero no pueden cambiar el plan de estudios. Y eso, desde luego, sí que es la posibilidad de que hubiera una mayor autonomía, que no significa desvincularte de una autoridad administrativa, pero sí que el centro pudiera tomar iniciativas y poder hacer modificaciones que se ven, por otro lado, muy evidentes. No sé, es que hay un montón de cosas que hace 12 años no existían, ¿no? Y que tiene mucho que ver sobre todo con pues, todo el tema de los videojuegos, no sé, 50.000 cosas que tienen que ver con la tecnología digital y con también esta nueva recuperación del mundo material y presencial que se está produciendo en los últimos años. Los cuerpos, sí, lógicamente los cuerpos tienen que tener... Pero bueno, como en todos los cuerpos universitarios, pues se necesita, en los cuerpos universitarios, en todos los cuerpos, tener unas determinadas titulaciones. Y es la que, en fin, se hablaba de la posibilidad de que quizá a los catedráticos les pudiera pedir el doctorado, eso ya no lo sé. No sé qué. Lo que sí también es cierto es que los procesos transitorios lo que deben permitir sobre todo es no generar conflictos, no tanto evitar que se pidan esos requerimientos. Lógicamente tendrán que tenerlos porque también el nivel tiene sus exigencias y si alguien quiere dedicarse a la investigación, pues no tiene más remedio que ser doctor. Luego hablaremos un poco también del tema de las agencias en respuesta a la pregunta que hacía la representante del Partido Popular. La representante de Vox, también muchas gracias por sus preguntas. ¿Por qué hay pocos catedráticos? Porque este mundo es pequeño. Cuando no se había terminado de transferir todas las competencias a las comunidades autónomas, los motivos para sacar cátedras dependían de un porcentaje de la cantidad de profesores que había. Entonces, dices, pues, tiene que haber tantos profesores de tal especialidad para que pueda sacar una cátedra. Ya cuando el territorio MEC englobaba muchas comunidades autónomas, no daba mucho margen. Cuando se transfirieron a las comunidades autónomas, los porcentajes ya eran ridículos, porque de pronto en La Rioja pues habrá
5 profesores de diseño gráfico, ¿cómo vas a sacar una cátedra? Entonces, claro, eso lo que hace es que genera unas ciertas complejidades en ese momento en el que también, pues, para poder atender se supone que la enseñanza superior es necesario ser catedrático. Yo esto tampoco lo veo tan claro. Pero yo creo que en las universidades los profesores titulares, que no son catedráticos, tienen una importancia dentro de la investigación. Preguntaba sobre la dejadez de las administraciones. Quiero referirme a esta idea de que el Ministerio tiene también una enorme complejidad, no solo en esta legislatura, sino de siempre. Yo escribí una cosa sobre a veces un poco porque llevas yendo muchos años al Ministerio con distintas administraciones de distinto color político y el linóleo del suelo sigue siendo el mismo. Y eso, de alguna manera, representa también la permanencia del Estado ante los vaivenes políticos. La dejadez también se produce por la complejidad de estas enseñanzas. Se han producido muchas situaciones de facto, como es estas escuelas que imparten enseñanza superior y enseñanza profesional y que en algunas ciudades son elementos claves de la vida de ese sitio. Y que modificarlo ahora es un problema. Quizá cuando en otros tiempos, si se hubieran tomado decisiones drásticas, pues bueno, ya se habrían mejorado se habrían resuelto esos problemas y estarían ya superados. Es verdad, claro, que uno de los problemas también de las leyes, antes hablaba de las comas y de los puntos que hay en las leyes, es que necesitas después reales decretos que concreten todos esos pasos y esa duda siempre nos queda. Pero si confiamos, sinceramente lo digo, en que haya un compromiso de todas las fuerzas políticas, porque el sistema educativo, al margen de cómo se pueda concebir su gestión, debe tener una continuidad. Y que hay sectores que son claves para la economía, para la vida social del país, que deben ser atendidos. Y que una ley se haga en un determinado momento porque la hizo un partido y luego vienen otros, yo creo que hay que tener en cuenta los aspectos positivos que esa ley pueda tener, si es necesario corregir algunos, pero ser conscientes que detrás hay un montón sobre todo de alumnos, que necesitan recibir formación para atender también unas necesidades que el país tiene y que en este campo son cada vez más crecientes. Y en ese momento todos los centros deben ser, en la medida de lo posible, modernizados. No estamos en el INCUAL. Claro, eso es un problema sobre todo porque en algunas ocasiones sí se solicita por ejemplo, en algunas administraciones que se tenga una determinada cualificación profesional para acceder a un puesto de trabajo. Y resulta que si alguien ha estudiado fotografía en artes plásticas no tiene una titulación del INCUAL, pero si ha hecho algo parecido en FP sí la tiene. Y eso impide que un alumno pueda ocupar un puesto de trabajo para el que está capacitado. La importancia de los maestros de ayer tiene que ver con esta recuperación de este mundo físico. Es decir, el otro día Enrique Dans escribió un artículo sobre las lentillas que saca Google, que nos van a permitir ver información a través de ellas. Y dice, es que en Google nadie ha llevado lentillas, porque quien ha llevado lentillas sabe que eso es un disparate. Entonces tenemos que recuperar también el compromiso con una nueva realidad, del contacto con la gente. La enseñanza presencial es fundamental, no hay nada como 30 alumnos trabajando juntos en una clase. Eso no se puede sustituir por un sistema digital, donde cada uno está en una ventanita dentro de un programa. Toda esa interacción es muy necesaria y porque además lo estamos viendo que ahora no se contaban también con todo esto. Han desaparecido. Vale, pues no cuento esto. Vale. Intentaré contestar a la representante del PP. ¿Son necesarios nuevos cuerpos? No lo sé. Creo que se podría hacer la reforma quizás sin ellos. Pero bueno, si estamos hablando de que la enseñanza superior debe tener un marco adecuado para la investigación, quizás sea necesario. La acreditación, bien, hay que también poner en cuestión la acreditación en estos últimos años en el sistema universitario, que en España está derivando en un procedimiento demasiado burocrático en el que además los profesores están dejando en un segundo plano la docencia por la publicación de un montón de artículos que solo leen ellos y que en realidad no lee nadie. Se publican en revistas en las que no tienen tampoco... No quiero decir con esto que no sean importantes. Quiero decir que la acreditación también se tendrá que establecer, pero lo que no se puede... Quiero decir, sería una muy mala noticia para quienes han hecho todo este esfuerzo en los últimos 20 años que ahora de pronto tuvieran que ir a un sistema de acreditación compitiendo con gente que se ha estado
profesores contratados doctores o ayudantes doctores de la universidad que tengan un currículum mayor en las publicaciones que han hecho. Ya he contado antes el tema de la Universidad de las Artes y de los problemas que hay con la CRUE. En cuanto a las observaciones que hay... Bueno, 30 segundos. Nos parece que la posibilidad de que el campus de las Artes pueda dar salida a algunos de estos problemas es evidente, en el que pudieran estar combinados distintos centros, un poco pues como algunas instituciones que ha habido en España, como el Institut del Teatre en Barcelona, podría ser, pero quizá con una mirada mucho más renovada. Y lo que pasa que es verdad que todas esas cosas habrá que verlas en un borrador en el que se nos concrete también cómo pueden formularse. Pues muchísimas gracias, señor Vega. Sabemos la dificultad de estas comparecencias. Creo que va a ser una constante de todos los comparecientes. Muchas preguntas para 10 minutos de respuesta. Le agradecemos muchísimo la presentación que nos ha traído. Le emplazamos a que, por favor, le haga llegar a esta comisión las respuestas que se han quedado en el tintero, que se han quedado pendientes, y todo aquello que crea a la vista de lo que hemos preguntado que nos puede complementar para que sigamos preparando este proyecto de ley. Y agradeciéndole su presencia, vamos a hacer un receso para despedir al compareciente.